Venezuela podría cerrar el año 2015 como el país más violento de América Latina. Así lo afirma el Observatorio Venezolano de Violencia, organización no gubernamental que ha presentado un informe, lo hace cada año, según el cual Venezuela registró una cifra histórica de 27.875 muertes violentas durante este año. De mantenerse esta tendencia, Venezuela superaría a Honduras y El Salvador, países que han liderado la lista de las naciones más violentas en el continente americano. Para profundizar en este tema, quiero saludar a Roberto Briceño León. Él es profesor de la Universidad Central de Venezuela y presidente de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, quien nos atiende en Caracas. Bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania. Saludos para ti y para tu audiencia. Encantado de estar con ustedes. Igual para nosotros tenerlo. Señor Briceño, ¿cómo llega el Observatorio Venezolano de la Violencia a estas cifras? Es decir, ¿cómo se obtiene este balance general? Y Dania, como sabes, en Venezuela desde hace 12 años hay censura oficial sobre los datos de violencia, de homicidios, de secuestro, de robos. Entonces, este estudio es una investigación que hemos hecho 7 universidades nacionales, en el cual, basándonos en datos oficiales, no entregados oficialmente, y informaciones de las policías y de nuestras propias encuestas de victimización, venimos haciendo proyecciones sobre la situación de violencia y en particular sobre los homicidios. Nuestro estimado para este año 2015 es que cerraremos con 27.875 homicidios. Eso es una tasa de 90 por cada 100.000 habitantes, que es una tasa única en la historia de Venezuela, una tasa abismal en relación a lo que habíamos tenido en los años anteriores y abismal también en lo que ha sido históricamente Venezuela, que más bien era considerado un país no violento en la región. ¿Qué lugar ocupa Venezuela en relación con otros países de la región en los que la violencia también cobra un lugar importante? El año pasado Venezuela estaba ubicado en el segundo lugar después de Honduras. Sin embargo, Honduras ha tenido una disminución importante en sus homicidios y en consecuencia en la tasa, y Venezuela ha aumentado. En ese sentido, Venezuela estaría en el primer lugar de los homicidios en el mundo y por supuesto también en América Latina. Quizás la duda que uno pudiera tener es en relación a dónde se va a ubicar El Salvador, que si bien había bajado, en este año aumentaron bastante los homicidios también en este país. Dependiendo de eso, uno pudiera decir que Venezuela está en el muy poco honroso primer o segundo lugar de violencia en el mundo. ¿Cómo se explica, señor Briceño, esta generación violenta en Venezuela, cuando una de las banderas del oficialismo ha sido la paz y la inclusión social, por mencionar algunos de esos puntos sobre los cuales ellos vuelven una y otra vez? Bueno, eso es una de las grandes paradojas de un gobierno que se decía que quería hacer un cambio social y que quería generar protección y seguridad para los jóvenes y para los pobres. Venezuela en estos años ha tenido ese gran incremento. Cuando el presidente Chávez estaba en campaña electoral, que todavía no era presidente, en 1998 en el país se cometieron 4.550 homicidios. Este año estamos cerrando con cerca de 28.000. Eso es un cambio abismal. Estamos hablando de cerca de 24.000 homicidios más. Y eso, la única explicación que tiene es la gran destrucción institucional que se ha dado en el país, el rompimiento, la ruptura fuerte del tejido social, lo que es la manera tan dramática como se han acabado con el sentido de la norma y de la ley, el elogio continuo que se ha hecho en Venezuela
Venezuela de la violencia y de los violentos. Es decir, es toda una suma de factores, de cosas que se han hecho equivocadamente y de cosas correctas que se han dejado de hacer, ¿no? Y que ha llevado a este drama que tiene el país, porque la única explicación que uno puede tener es alrededor de esta destrucción institucional, porque si algo no ha faltado es durante estos años ha sido dinero, ha sido riqueza, y durante este periodo lamentablemente podemos decir que Venezuela tuvo la mayor riqueza de toda nuestra historia y el mayor número de homicidios también en toda nuestra historia. Me surge la duda sobre la efectividad de los 22 planes de seguridad que han sido implementados durante estos 17 años de revolución bolivariana. 22 planes de seguridad. Nuestra interpretación es que la mayoría de estos planes fueron hechos con propósitos electorales, con propósitos de muy corto plazo y no realmente buscando atacar a las raíces o generar una sociedad pacífica, una sociedad donde se cumpliera la ley. Creo que por detrás hay un problema de concepción ideológica. En gran medida funcionarios, autoridades consideraban que la violencia no era mala, que la violencia formaba parte de la lucha de clases y que por lo tanto no estaba tan mal como en la sociedad. Por otro lado, consideraban que la utilización de la policía, hacer cumplir la ley, era una política de derecha. Y lo decía explícitamente alguno de los planes, ¿no? Nosotros no vamos a usar la policía porque eso es propio de los gobiernos de derecha. Pero resulta que la policía sirve para proteger a los ciudadanos y sirve para proteger a los pobres fundamentalmente. Y lo que tenemos en Venezuela es que el 84% de las víctimas de la violencia, de las víctimas de los homicidios, son pobres, son individuos, ¿no?, a los cuales el Estado dejó de protegerlos y en los cuales perdieron su vida, y esto para que no hablar de la inmensa cantidad de lesionados que ha dejado este proceso en Venezuela. Desde la nueva Asamblea Nacional, ¿qué puede hacerse para avanzar en la lucha contra la violencia en Venezuela? ¿Dónde queda la ley de desarme, por ejemplo? Yo creo que desde la Asamblea Nacional la labor más importante está relacionada con lo que son las actividades de control. Como bien dices, la ley de desarme está allí. Nosotros tuvimos en Venezuela una ley de desarme antes que en Brasil, pero en Brasil se aplicó y en Venezuela no se aplicó. O sea, lo que sucede en Venezuela en gran medida es que no se cumplen las leyes, no se hacen cumplir, porque el gobierno no ha tenido la intencionalidad de cumplirlas y no ha tenido la intencionalidad de usar ni la policía ni los cuerpos judiciales para proteger a los ciudadanos, sino para acumular más poder, para intimidar a la oposición, es decir, para lograr propósitos políticos y no propósitos de bienestar ciudadano. O sea, no se ha puesto el ciudadano por encima de todo. Entonces, desde la Asamblea Nacional yo creo que pueden hacerse algunas leyes, es importante, pero lo más importante es generar una acción de fiscalización, de control. Habría que pedirles de la Asamblea Nacional una explicación al gobierno nacional y a los ministros por qué tienen 12 años que quitaron las cifras de homicidios de las páginas web. ¿Por qué tienen 12 años que no entregan los resultados de los planes? ¿Por qué nunca nos han dicho por qué suspendieron uno de esos 22 planes y los abandonaron después de 2, 4 u 8 meses sin decirnos qué fue lo que pasó, cuáles fueron sus resultados, en qué consistieron, en qué se gastó ese dinero? Es decir, hay una gran deuda de información que tiene el gobierno con los venezolanos, que la Asamblea Nacional está como voz de la ciudadanía puede exigir, y al mismo tiempo la Asamblea Nacional puede contribuir de una manera muy importante a unir a los venezolanos, a unir a la sociedad, que es el primer paso para poder controlar el delito y la violencia. Como usted mencionaba, señor Briceño, este informe fue realizado con la colaboración de 7 universidades. Básicamente es la academia la que termina informando sobre la situación del país en lugar del gobierno nacional. Y Dania, nosotros trabajamos anualmente en diversos estudios y lo que hacemos es que cada año procuramos al fin de ese año dar un balance sobre la situación de violencia e inseguridad en el país.
Porque como el gobierno tiene censura, como no provee a la sociedad de informaciones, nosotros desde las universidades nacionales hemos levantado nuestra voz de protesta. Pero al mismo tiempo sentimos que tenemos que darle información a la sociedad, que la sociedad debe saber lo que verdaderamente está ocurriendo en el país. Entonces lo que hacemos sistemáticamente durante el año es acumular informaciones, buscar nuestros estudios, pedirle a personas honestas que están en el propio gobierno nacional que nos provean de las informaciones a las universidades, y a partir de ahí hacemos los modelos matemáticos con los cuales generamos esta información al final de cada año. Todos nuestros estudios, todos nuestros libros se los enviamos en primer lugar al gobierno nacional, a las autoridades. Nos parece que eso es importante. Claro, nosotros como universidades no somos gobierno, no tenemos capacidad de actuar. Simplemente ofrecemos la información y siempre nos hemos puesto a la orden del gobierno de cualquier color político para darle el apoyo que sea necesario, porque nos parece que esta es una tarea que debe dirigirse a proteger la vida de todos los venezolanos de cualquier color político, de cualquier sector social, porque al fin y al cabo se trata de unir al país, de unir a los venezolanos honestos y trabajadores para enfrentar a los delincuentes, a los bandidos, a los asesinos. Para nadie es un secreto, señor Briceño, que el gobierno ha impulsado a los llamados colectivos armados. ¿Cómo influye esto en el incremento de la violencia de la que venimos hablando? Los llamados colectivos en Caracas, que son unos grupos armados que tienen actividad política, actividad social, de alguna manera han contribuido a lo que es el incremento de la violencia en el país a partir de lo que es la desmoralización de la sociedad y sobre todo la desmoralización de los cuerpos de policía. Es notable y dramático lo que ha sucedido con la policía, que arresta a algunos de los miembros de los colectivos y que luego se ven obligados a tener que soltarlos porque tienen presión por parte de estos grupos armados, o incluso presión de sus superiores, que en lugar de apoyarlos a ellos en su tarea de hacer cumplir la ley, lo que hace es amparar estos grupos. O lo que vimos el año pasado, que después de una acción importante de la policía frente a uno de estos grupos armados, al final quien quedó destituido fue el ministro y el jefe de la policía, ¿no? Y entonces el funcionario nos cuenta, nos lo dicen en nuestras investigaciones, prefiere no hacer nada. Nos dicen: preferimos no actuar, preferimos quedarnos tranquilos, porque al fin y al cabo no tenemos apoyo de nuestras autoridades y al final también estamos peor armados que los propios colectivos o los propios delincuentes. Ha sido desviada la labor policial y quizás por esto también vemos este incremento en el índice de inseguridad. Bueno, lo que sucede es que gran parte de la policía, como de los tribunales y el sistema de justicia penal, ha sido politizado. Cuando se politiza la policía, cuando se politizan los tribunales, sencillamente se pierde legitimidad ante la sociedad. Hay algo muy simbólico que fue en el surgimiento de la Policía Nacional, que era una buena iniciativa que debía desarrollar el gobierno, y cuando se inaugura la Policía Nacional, la fundadora de aquello dice: bueno, esta va a ser una policía profesional al servicio de todos los venezolanos. Bueno, y el presidente de la República y el ministro le responden: esto no es una policía de la burguesía, esto no es una burguesía, esto es una policía del pueblo, esto no es una policía imperialista, esto es una policía socialista. Bueno, sencillamente deslegitimó desde sus inicios lo que es la labor de la Policía Nacional, y cuando eso ocurre, cuando una sociedad se fragmenta, se polariza de esa manera y la policía empieza a ser utilizada para fines políticos, cuando los ascensos en la policía están marcados más por la afiliación política que por su desempeño profesional, lo que tenemos es una policía que no cumple su labor, que no cumple sus funciones y que sencillamente prefiere entonces que el delito prospere y que ellos cuiden su propia vida y la de su propia familia, sin tener que dedicarse a lo que están obligados, que es proteger la vida y las familias de todos los venezolanos. Luego de este lamentable balance, ¿qué decirle a los familiares de esas casi 28,000 víctimas de la violencia que deja el 2015 en Venezuela?
Bueno, yo creo que algo muy importante para Venezuela es que esto que hemos vivido no es una maldición. Y Daniel, los resultados de Venezuela de violencia no son el producto de una catástrofe natural ni de una maldición del cielo. Es el resultado de unas políticas equivocadas. Nosotros lo que tenemos que decirle a los familiares de las víctimas es: vamos a luchar en todo lo posible en la sociedad porque exista justicia. Vamos a luchar también de una manera muy importante de las universidades nacionales por protegerle la vida de sus otros hijos, de sus otros familiares, porque lamentablemente no podemos regresarle la vida de aquellos que ya fallecieron. Agradecida a Roberto Briceño León, profesor de la Universidad Central de Venezuela y presidente de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, que cada año nos presenta este estudio que lamentablemente lo que muestra es el deterioro en el que está Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Dania. Saludos para ti y para toda tu audiencia.